googleas y ya encuentras tanta información. O sea, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y cómo puedo acceder a una pasantía? Y no sé qué, yo le Ujú, digo, pero he googleado ujú, y me miran así como si les hubiese sugerido, no sé, pues así la idea más brillante del mundo. Tener buenas relaciones con tu familia, ujú. pero más allá de eso, donde vayas, por ejemplo, en mi caso, en el doctorado, en el trabajo, etcétera, tener un grupo sólido de personas en las que te puedas apoyar mutuamente. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo. Yo feliz de estar acá. Qué gusto. Gracias por tu tiempo. Quería conversar contigo porque tienes también una trayectoria muy interesante. Estudiaste biología, tienes un doctorado también en la misma rama y después has seguido algunos rumbos únicos con puestos de partnership estratégico y a llevar más alcance a clientes y otros actores. Así que va a ser muy interesante poder conversar contigo y aprender cómo desde biología fuiste llegando a otros espacios profesionales. Pero empezamos por el inicio. Cuéntanos cómo llegaste a estudiar biología, qué te motivó, qué te llamó. Sí, no, muchísimas gracias por la pregunta. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo, en verdad, súper feliz de compartir un poquito más de mi desarrollo profesional, de mi camino profesional. La verdad, fue bastante interesante cómo decidí estudiar biología, porque, o sea, hay diversos grupos de niños, ¿no? Pero hay, por ejemplo, los niños que desde chiquitos ya saben qué cosa quieren estudiar, o dicen, de repente, en un momento cuando sea grande, o todo el sueño de mi vida ha sido bióloga. Esa niña no era yo. ¿No? Y, o sea, y en verdad la respuesta corta es mirando hacia atrás, sí puedo ver en mi vida muchos momentos donde yo ya sentía ese amor por la biología. Y bueno, yo creo que es la mayoría de personas, ¿no? Porque biología es el estudio de la vida, es el estudio de quiénes somos, de lo que nos rodea, etcétera. Pero yo no lo tenía mapeado hasta que estaba literal terminando la secundaria, Ujú, estaba en el proceso de decidir qué carrera quiero seguir, ¿no? Y eso es algo bastante común en Perú, que es diferente en algunos otros países como en Estados Unidos, donde, para los que nos están escuchando, si es que no están familiarizados, pero acá en Perú, tú decides qué carrera vas a estudiar desde que postulas a la universidad, no es que decides cuando estás en segundo año o terminas estudios generales. Entonces, yo estaba entre diferentes opciones, y antes ya me había gustado otras cosas como paleontología, arqueología, solo que en verdad fueron diferentes circunstancias que se dieron que hicieron que yo, de todas las opciones que tenía, y las opciones eran bien variadas, ¿ah? Porque también estaba publicidad, estaban otras cosas más relacionadas con impacto social, Todo el pero espectro. sí, en verdad, o sea, eran casi todas las carreras, menos Ujú, las ingenierías, ¿no? Las ingenierías las había tachado, medicina tampoco quería, derecho tampoco quería, pero tenía un montón de opciones, de cosas que me podían gustar, pero al final me incliné bastante por biología porque me interesaba mucho lo que era genética y también me interesaba mucho toda la idea de conservación. Entonces son como dos ramas grandes dentro de biología y yo dije, bueno, alguna de esas al ujú, final voy a tener que seguir ese camino. Ujú. ujú. Y cuando ya estabas en la facultad y cuando ya estabas estudiando biología, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu trayectoria profesional? Porque normalmente uno piensa en biólogo quizás en un laboratorio investigando o en el mundo académico o quizás en alguna industria farmacéutica o de producción. ¿Qué rumbo pensaste o cuáles eran, digamos, tus metas o lo que querías desarrollarte profesionalmente? Sí, bueno, en verdad biología es un campo súper amplio, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú mencionas es la parte de investigación, pero muy tradicional en la parte de laboratorio, Ujú, ¿no? También está la parte de biología, justo el otro que mencionaba que me interesaba, ¿no? Que era la parte de conservación o trabajo de campo, todo lo que es ecología, por ejemplo, toda esa investigación. Entonces, yo la verdad, cuando comencé la universidad, como te decía, me gustaba la biología, pero la biología es enorme, ¿no? Entonces, por un pequeño momento, y eso también, o sea, y acá también traigo a mención todo lo que son los modelos a seguir, ¿no? Cuando yo era más chiquitita y veía en la tele, veía y escuchaba sobre esta bióloga que se llamaba Jane Goodall, que es una ecóloga que estudia primates y todavía sigue viva
Y entonces yo veía y veía el trabajo que ella hacía en África, estudiando primates, etcétera. Yo decía, bueno, o sea, yo nací, crecí en Perú, de repente, pues yo puedo hacer lo mismo y me puedo ir a nuestra selva peruana y estar Ujú. estudiando a los animales ahí. Entonces, tenía cierta inclinación hacia eso, pero rápidamente me di cuenta que el trabajo de campo no era lo mío. Es más, justo dentro de un par de semanas voy a ir a la selva, a Iquitos, para un proyecto y me encanta ir, pero también sé que haberme dedicado a eso es bastante demandante el cuerpo y no es para mí. Pero lo interesante, y volviendo a tu pregunta, fue que también tenía esta inclinación por, o sea, en verdad era curiosidad. Y ese es algo muy céntrico de todo científico y científica, y bueno, de todo ser humano, que es esa curiosidad innata con la que nacemos. Entonces así fue como curioseando y usando un microscopio, me comencé a interesar un poquito más por lo que era microbiología, que básicamente era también explorar todo un mundo, solo Muy que no chiquito. tenía que internarme por Ujú, meses en, ecología, en la selva. ujú. Y así fue como poco a poco comencé de microbiología, luego me interesé más en biología celular, en las células, y luego terminé interesándome bastante en biología molecular. Y esto ya fue a través de los años, y ahí fue que yo dije, ¿no? Dije, bueno, ok, investigación es algo que me gusta, quiero dedicarme a eso, y de repente, cuando siga más adelante, haré una maestría, porque ahí yo tampoco sabía exactamente qué eran los doctorados. Yo dije, bueno, los doctorados, o sea, lo hacen las personas que tienen, no sé, pues 40, 50 años, o ya están mucho más mayores. O sea, en mi mente era, termino la universidad, hago una maestría y me quedo haciendo investigación por el resto de mi vida. Eso era más o menos lo que yo tenía en mente cuando estaba en pregrado. Y inmediatamente, corrígeme si me equivoco, pero inmediatamente después de terminar la universidad, empalmaste con un doctorado. Entonces, Sí, más o menos cambió esa perspectiva de que pensabas que el doctorado era mucho más adelante en la vida y cambió radicalmente, pero lo hiciste inmediatamente después. ¿Qué hizo ese cambio? Quizás conociste personas o, en fin, ¿qué pasó en ese camino que te hizo cambiar esa perspectiva? No solamente cambiarla, sino mandarte por ese camino inmediatamente. sí, o sea, en verdad la experiencia que tuvo muchísimo impacto en mí en ese momento fue una pasantía de investigación que hice en Estados Unidos. Justo, o sea, yo igual había estado haciendo investigación desde que estaba en segundo año, ¿no? Y en Perú la universidad, biología, es una carrera de 5 años. Entonces, de segundo año yo comencé a hacer investigación nada profundo. Recién desde tercer año ya entré a un laboratorio, de tercer a cuarto año entré a un laboratorio de tuberculosis, estoy ahí un par de años, entonces ya tenía experiencia en investigación. Como te decía, tenía esta idea de continuar haciendo investigación. Yo hasta había estudiado francés, o sea, yo me iba a ir al Instituto Pasteur en Francia o me iba a ir de repente a Brasil, que también tiene universidades muy buenas, pero obviamente mi mente era hacer una maestría. Y fue una pasantía a la que postulé por medio de un programa que se llama REPU, Research Experience for Peruvian Undergrads, que es un programa que todavía existe, que es un programa muy bueno, que facilita pasantías de investigación para estudiantes peruanos de pregrado. Entonces, yo postulé, me aceptaron, y justo cuando terminaba la universidad, en mi quinto año, me fui a hacer una pasantía de investigación, como decía, en Estados Unidos, y fue ahí donde, yo me acuerdo en el laboratorio donde yo estuve, había un chico que, pues, no sé, era 1 o 2 años mayor que yo, que estaba comenzando su doctorado. Entonces, yo decía, o sea, este chico debe ser un genio, y obviamente sí era muy inteligente, pero así como ese chico, Había habían un mucho más, montón claro. de chicos y chicas que estaban comenzando su doctorado que tenían solo un par de años más que yo. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y así fue que descubrí que si yo quería, podía postular al doctorado después de terminar pregrado. Y ahí fue también que cambió como más o menos lo que quería hacer después, porque dije, bueno, regresé a Perú y dije, voy a postular a programas de doctorado, ¿no? Y ya no en Europa ni en Sudamérica, sino en Estados Unidos, porque también, obviamente, ya siempre supe que había universidades muy buenas en Estados Unidos, pero tampoco tenía mapeado irme a vivir ahí, o sea, simplemente no No lo había estaba. pensado mucho. Ujú. No, qué interesante. Y es hasta gracioso, porque cuando tú pensabas que el doctorado era para gente muy mayor, o, digamos, 10 años, 15 años mayor que cuando terminas pregrado, mi imaginación era distinta. Entonces, bueno, yo estudié medicina, que es un poco más largo, en Perú son 7 años, y yo hice el doctorado a los 2 años, al año y medio
de haber salido de medicina y sabía más bien que en otras partes era que la gente hacía el doctorado a los 25, 27. Normalmente hacía todo empalmando pregrado, maestría, sí o no, y después el doctorado. Terminaste tu doctorado más o menos en el 2019 y después empezaste, entiendo, te uniste a Foldscope Instrument, a una compañía que desarrolla un microscopio portátil. Coméntanos un poco más al detalle de eso. Sí, o sea, y en verdad ahí es también bastante interesante porque obviamente el doctorado es un compromiso de muchos años, ¿no? Ujú, El mío fue de 6 años y generalmente dura entre 5 a 8 años. Entonces, yo cuando entré al doctorado, pues mi idea era quedarme en investigación hasta que la muerte nos separe. Yo dije, bueno, termino esto, hago mi postdoc y después voy a tener mi propio laboratorio de investigación y voy a dedicarme a esto hasta que me muera. que es un camino muy estándar, digamos. La gran mayoría de Claro, personas hacen ese camino. es el camino tradicional, Ujú, sí. Entonces, pero algo muy bueno de la universidad donde yo estaba, porque mi doctorado fue en Stanford, fue que había un montón de charlas sobre, porque también es un área, Silicon Valley es un área donde hay muchísima innovación, donde ujú, hay muchos startups, etcétera. Entonces, había un montón de diferentes paneles relacionados a este otro camino que era trabajar en industria. ujú, Entonces, eso era algo que existía. Luego también comenzaron a haber muchas charlas relacionadas a consulting. ujú, Entonces comenzaron a bueno, yo comencé a estar expuesta por primera ujú, vez a toda esta diferente información que no sabía que existía. Pero igual en mi mente yo seguía interesada en investigación. Y fue hasta mi penúltimo año donde por muchísimas razones, el ambiente, diferentes cosas que yo había visto, diferentes cosas que había experimentado, comencé a como dudar si seguir en ese ambiente era algo que hubiese sido bueno para mi desarrollo, no solo profesional, sino también personal. ujú, Porque algo también que se habla bastante, y bueno, también que hiciste tu doctorado, es la salud mental y sobre todo en universidades top del mundo, es algo que se puede volver algo muy frágil, ¿no? ujú, Entonces yo conocí a personas increíbles, muy inteligentes, pero que tenían muy bajo manejo, por ejemplo, de su inteligencia emocional, ¿no? Y estos eran, y son dinosaurios en ciencia, ¿no? O sea, ujú, son personas que publican bastante, que son muy reconocidas, etcétera. Y sé que las cosas están cambiando y estoy segura que van a continuar cambiando para bien, pero sí llegó un punto en el que yo como que puse todo en la balanza y dije, ok, ¿cuáles son las opciones que tengo? ujú, Y de ahí me di cuenta, porque obviamente siempre hay dificultades, personas difíciles, eventos difíciles en cualquier camino que escojas. Entonces ahí fue que yo puse todo en la balanza también y yo dije, ¿qué es lo que me va a motivar? ¿No? Si es que en algún momento, que no es siempre, pero si es que en algún momento a las cosas se ponen color de hormiga o qué sé yo, ¿qué es lo que me va a motivar a seguir caminando en esto? Y siempre había sido mi amor por la investigación, mi curiosidad, mi interés por investigar. Y me di cuenta que eso todavía existía dentro de mí, pero ya no era como que lo más importante. suficiente. Ok. Ujú. Ujú, Ya no era suficiente como para darme ese pequeño empujón cuando las cosas se ponían difíciles. Entonces ahí fue que comencé a evaluar dentro de mi vida y también porque gané un fellowship que te preparaban para ser faculty, ¿no? O sea, ujú, ser profesor, y tener tu laboratorio, etcétera. Y eso fue, y acá volviendo al otro que mencionaba, ¿no? Mediante ese fellowship fue genial porque no solo te daban dinero, sino también te preparaban, ¿no? O sea, había ujú, clases que te preparaban para ser faculty, para que sepas. Y ahí fue bastante curioso porque ahí fue que decidí que ese no era lo que yo quería hacer, porque recibí bastante información sobre en qué consistía de verdad el ujú, camino. Y yo dije, no, ujú, eso no es para mí. Entonces, algo que yo siempre había hecho, pero nunca había tomado primer plano, era todo lo que es outreach, ¿no? Trabajar muchísimo en todo lo que es divulgación de ciencia o relacionado a impacto social, pero con ciencia, ujú, sobre todo desde que comencé el doctorado. Eso era lo que yo hacía en mi tiempo libre, eso me llenaba bastante. Mediante eso conocía a personas increíbles, tanto profesionalmente como personalmente.
Y en verdad fue así que conecté con esta compañía de Foldscope, que en verdad yo a ellos los conocí cuando recién estaban desarrollando este microscopio de papel, o sea, yo Mm. recién entré a la universidad. eh, y se formó como que esta amistad académica, a veces los ayudaba en algunos talleres, etcétera. Y en verdad fue literal, la oferta de trabajo me llegó justo cuando estaba cruzando la pista. O sea, estaba en la universidad cruzando la pista, me Ujú, crucé con uno de los cofundadores y él en esa época me seguía en Facebook porque pues ahí usábamos Facebook, estoy hablando del 2010, 2020, ya era ujú, 2020, y yo había puesto que me había graduado el año anterior de la universidad y hace unos meses acaba de terminar y él me dijo, oye, he visto que has terminado, que te has graduado, ¿qué planes? Y yo le dije, mira, la verdad me estoy quedando unos meses más para terminar un paper, pero aún no sé exactamente qué voy a hacer después, pero sé que no me voy a quedar en academia. Y ujú, ahí fue que él me dijo, oye, pero, o sea, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Entonces, bueno, ¿no? Ahí le puse un pin mental porque ujú. todavía tenía cosas que terminar, pero en verdad todo se alineó bastante bonito y ya cuando oficialmente cerré ese capítulo en Stanford, ya me uní a esta compañía que se alineaba bastante con el camino que quería seguir, que era la intersección entre impacto social y ciencia. Antes de ir más profundo en ese camino de impacto social y ciencia, ir un paso atrás y nos contabas de estos talleres, charlas de industria, startups, consultoría, etcétera. Déjame hacer dos preguntas. Uno es, bien, ¿cómo llegaste a esas charlas? Entiendo que obviamente hay gran cantidad de esos eventos, pero digamos, llegaste porque te invitaron, había algo en ti que quizás te daba un poco de curiosidad conocer un poquito de ese mundo, llegaste porque había comida gratis, muchas veces pasa eso. Eh, y, 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 y si crees, en tu opinión, que quizás ese tipo de eventos o ese tipo de medio ambiente, de environment, falta quizás un poco en Perú o en Latinoamérica, donde quizás la formación en ciencia sigue siendo muy ciencia básica o ciencia de investigación. Sí, mira, tú dijiste, en verdad mi respuesta, bastante básico para un típico estudiante de doctorado era la comida gratis, ¿no? Y en verdad, o sea, escúchame, los eventos de ahí, tú no sabes lo que era. Bueno, algunos sí tenían nada más pizza ya, pero la mayoría de eventos, o sea, tenían vino, la comida era muchísima, o sea, olvídate. Y luego encima, como todavía como soy latina, eh, la mayoría de veces me hacía bien amiga de, de algunas personas que trabajaban ahí. Entonces yo me llevaba mis táperes de comida después, entonces yo sí personalmente no, o sea, iba también por curiosa, pero yo nunca tuve mucha inclinación por trabajar en industria, y cuando digo industria es específicamente compañías biotecnológicas, ni tampoco consulting. La verdad, no, y habían otro tipo de eventos más. La verdad, yo nunca tuve esa inclinación. A veces también iba porque tenía amigos, amigas muy cercanas a mí que tenían interés y me decían, Pau, vamos. Y yo les decía, claro que sí, vamos, ¿no? O a veces también en algunas organizaciones que yo dirigía, pues yo o sea, tenía que ir porque estábamos nosotros organizando ese evento, ¿no? Entonces, en verdad me sirvió bastante para estar expuesta a toda esa información, pero nunca sentí mucho esa inclinación a ninguna de esas más allá de simple curiosidad. Ujú, Ujú. ujú. ¿Y crees que esos espacios faltan un poco quizás en Perú o en Latinoamérica? Sí, de todas formas. Ujú, Y no solo, o sea, yo, por ejemplo, sé que ahora en Stanford existe mucha más diversidad de ese tipo de charlas, ujú, pero yo me acuerdo en esa época que hablé con un par de estudiantes en una conferencia, en varias conferencias hablé de esto, con estudiantes de otras universidades en el mismo Estados Unidos, y acá te estoy hablando de como el 2017, 2018, y por ejemplo, en algunas universidades en esa época no se hablaba mucho de salud mental, por ejemplo. ujú, No tenían tanta exposición a esta variedad de charlas. Entonces, y obviamente acá estoy diciendo un poco bias porque Stanford es mi universidad, pero en ese sentido sí siento que habían esas oportunidades para conocer estos otros caminos. Sí, obviamente acá también hace falta un montón y es necesario, pero al mismo tiempo, con las redes sociales y lo mucho que ha crecido todo eso, en verdad ujú, acceder a información, ujú, o sea, yo siempre les digo, sobre todo a los chicos y chicas que mentoreo, o sea, googleas y ya encuentras tanta información. O sea, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y cómo puedo acceder a una pasantía? Y no sé qué, yo le ujú. digo, pero he Busca. googleado Ujú,
y me miran así como si les hubiese sugerido, no sé, pues así la idea más brillante del mundo. Yo le digo, en TikTok nada más, ¿no? Puedes poner como internships, research internships o Ujú. algo así. Estoy segura que te van a salir muchas opciones. Entonces, de todas formas, es necesario. Sé que está creciendo un montón. Yo, la universidad con la que estoy más familiarizada es con la Cayetano porque estudié ahí y enseño ahí ahora. Y yo sé que existen grupos estudiantiles que organizan muchos eventos, eh, pero también, o sea, yo sí sé que he visto en Perú que hay un montón de organizaciones, no solo estudiantiles, sino también grupos de voluntarios a nivel Ujú. de pregrado, que organizan eventos muy, muy buenos, increíbles. Y más allá de eso, está, creo que decía, redes sociales, ¿no? Pero siempre, siempre es necesario. Y no estoy de acuerdo contigo con el hecho de que realmente googlear en redes sociales, TikTok, Instagram, lo que sea, vas a definitivamente encontrar mucha información útil, ¿no? Si quieres pasantías, si quieres encontrar gente, si quieres escribir un correo a alguien para conversar y saber de su trabajo, o buscar alguna oportunidad en su laboratorio, en su grupo, etcétera, de todas maneras. Pero creo que, no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero creo que también quizás hay la necesidad de eventos o de un espacio un poco más estructurado no solo con el fin de dar información, sino con el fin de normalizar quizás algunos temas. Quizás también desde el lado de la medicina o del lado de la biología, a veces se ve con cierto recelo la industria, ¿no? Ese lado negro del desarrollo profesional. Entonces, si quizás hubiera más eventos en que todos participaran o en que se presentaran trabajos en industria, trabajos en consultoría, eh, viviendo, yo hice mi doctorado en Reino Unido, ahorita estoy en Estados Unidos, viviendo en estas partes he conocido médicos que se dedican a consultoría. Cuando yo estudié medicina, jamás en mi vida había escuchado de consultoría, porque digamos, es un mundo muy cerrado, es un mundo muy pequeño. Pero quizás si es que hubiera habido alguna exposición a eso, hubiéramos podido tener otras opciones o conocer más de ese mundo. No sé si, ¿qué opinas sobre eso? Sí, yo, o sea, ahí también quiero ser bastante cauta en responder, porque yo, bueno, o sea, nací, crecí en Perú, luego me Ujú, fui a Estados Unidos, viví ahí casi 10 años, 9 años y unos cuantos meses, y de ahí ya voy de regreso en Perú como 2 años y unos meses también. Entonces, como te digo, de la única universidad de la que tengo un poco más de conocimiento es de la Cayetano, pero ujú, no sé mucho sobre los eventos que se organizan en otras universidades más allá de estas organizaciones estudiantiles, como te digo, un grupo, por ejemplo, que yo he visto bastantes biómicas, ujú, que me parece que es mayormente chicos del UPC, que organizan un montón de eventos, pero también está un poquito más relacionado a investigación y activismo. Pero sí, o sea, yo también creo, y acá con mucha cautela, que no existe mucha riqueza de oportunidades en industria en el Perú en comparación con Estados Unidos, de todas formas. ujú, Eso de sí. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. No, entonces, eso yo creo que a veces va como bastante de la mano en como para la realidad acá, o sea, obviamente Ujú, sabiendo que puedes viajar e irte a otro país, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba en Stanford y a veces quienes organizaban estas charlas o quienes las sponsoreaban eran esas mismas compañías, ujú. porque con el objetivo de contratarnos, ¿no? Eran como recruitment Claro, event, ajá. que no sé, y por eso ahí digo que con mucha cautela, porque de repente sí hay muchísimas organizaciones o compañías biotecnológicas acá que no conozco, Ujú, pero en verdad la única, por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente es una que creo que se llama Farbet o algo así, que me parece que es ujú. algo relacionada con avicultura y de repente puede estar completamente errónea. Entonces, yo creo que va bastante de la mano con eso, la verdad, ¿no? Es la falta de exposición a oportunidades va de la mano porque no hay muchas oportunidades. Sí, no, de acuerdo con ese punto. Ahora sí, ya vamos yendo a tu rol en Foldscope y entiendo que tu primer trabajo ahí fue como directora de Network Estratégico, de Partnership Estratégico. ¿Qué era eso? ¿Cómo se veía un día cualquiera en ese rol? Sí, en verdad fue bastante interesante porque yo Ujú, comencé a trabajar para Foldscope en el 2020, en julio, me ujú, parece. En julio del 2020, que fue justo pandemia. ujú, ¿No? Entonces, cuando yo
comencé a trabajar para Foldscope, en verdad, mi interés mayor era establecer todas estas alianzas estratégicas para poder llevar estos microscopios portátiles a la mayor cantidad de personas, ¿no? Ujú, Que va muy alineado con la misión de la compañía y que también va muy alineado con lo que a mí siempre me ha gustado, que es todo esto de outreach. Sin embargo, era extremadamente difícil y obviamente yo sabía cuando me uní por la pandemia. ¿No? No es como que digo, bueno, ahorita vamos a visitar esta conferencia o vamos a tal campamento o vamos, porque allá en Estados Unidos hay estos campamentos de verano, ¿no? Vamos a este campamento de verano, vamos a tal universidad, etcétera, porque pues distanciamiento social era algo ya, real. ujú, Entonces, al inicio, y lo menciono porque eso influenció bastante cómo el rol se concibió al inicio y luego cómo fue cambiando cuando las cosas se abrieron. Entonces, todo esto básicamente era cómo este producto podía ayudar como herramienta de aprendizaje en la pandemia, ¿no? Que era una herramienta muy buena para esa situación, ya que, por ejemplo, muchas escuelas lo que hicieron eran, ellos compraban los Foldscopes para darles a cada uno de sus alumnos en sus casas, ¿no? Y hacían las clases así virtuales y cada niño tenía su propio microscopio, etcétera, etcétera. Entonces, era trabajar con y ahí lo otro también interesante, las alianzas estratégicas en ese momento, es que se hizo bastante difícil porque el interés de todos estaba relacionado con COVID ujú. y hasta financiamiento también, ¿no? Todo automáticamente cambió a cosas relacionadas con COVID. Entonces, ahí se enfocó un poquito más, como te mencionaba, en este nivel de cómo esta herramienta puede ayudar en el aprendizaje, en esta nueva modalidad que es aprendizaje por medio de Virtual. Ujú, estudio virtual. Y ya luego cuando se comenzaron a abrir las puertas, básicamente, que ya fue a fines del 2020 y en el 2021, 2022, ya comencé a por fin poder hacer cosas más físicas, en el ujú. sentido de poder visitar a diferentes compañías, a diferentes organizaciones, eh, para poder establecer estas alianzas con el objetivo de que se puedan incorporar estas herramientas, en este caso este microscopio de papel, y es muy específico, ¿no? A la misión de la organización o al evento o a lo que la escuela necesita, etcétera. Entiendo que, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que muchas de esas habilidades o muchas de esas técnicas venían más de ti, de tu forma de ser, de tu personalidad y también por tu experiencia organizando eventos o liderando grupos, colectivos científicos y sociales. ¿Crees que alguna de las habilidades blandas o duras que aprendiste, viste durante tu doctorado, también se aplicaron en ese nuevo rol? Porque suena más a que eran, digamos, habilidades tuyas propias de tu forma de ser y no tanto, no sé, quizás algunas de las que habías desarrollado durante el doctorado que imagino fueron mucho más técnicas o más científicas en ese nicho donde el que estudiaste. Sí, de todas formas, algo ahí que no mencioné es que Ujú, en mi proyecto de doctorado yo hice muchísima microscopía. ujú. Obviamente no trabajaba con el microscopio estándar educativo, sino eran el SPA, o sea, Ujú, otro tipo de microscopios, pero eso fue algo que en verdad me gustó muchísimo, que fue y en verdad microscopía no es simplemente ves algo por medio de un microscopio y ya está, ujú, ¿no? En verdad hay muchas técnicas y muchos protocolos que se han desarrollado y continúan refinando para la obtención, por ejemplo, de una imagen que represente exactamente los resultados, ¿no? que tú quieres mostrar en base a esto, etc. Entonces, esas fueron habilidades que yo desarrollé bastante, que luego cuando comencé a trabajar en Foldscope, en verdad, hicieron como un buen match ujú, porque era un microscopio de papel, pero pues, o sea, no es un juguete, ¿no? Es una herramienta que sirve bastante. Entonces, no solo se incorporó en cómo utilizar el microscopio, sino también en el desarrollo de proyectos. O sea, cuando hablaba, por ejemplo, volviendo a lo de las alianzas estratégicas, ¿no? No solo simplemente era como decir, hola, oye, no, no sé, pues hablando con, digamos, el gobierno de Perú, como que, hola, oye, mira, esta es una herramienta que te va a usar. O sea, no era solo esa parte de ventas, porque había alguien de ventas dentro del equipo, sino era como que estas son ideas de cómo lo puedes incorporar, ¿no?
o si quieres hacer algún experimento, puedes utilizar esta herramienta de tal forma. Entonces, por ejemplo, esas conversaciones que las tenía y aún las tengo con científicos, que a veces usan algunas palabras que de repente para una persona que no tiene el background en biología son un poco más complicadas de entender. Ujú, Pero es como, no, claro, o sea, y también hablar de lo que sí se puede hacer y de las limitaciones del microscopio. Y por ejemplo, una pregunta que siempre nos hacían es, ¿puedo hacer investigación relacionada al COVID usando este microscopio? ¿No? Y la respuesta era obviamente no, porque la resolución no es tan claro. grande, ¿no? Pero Ujú, sí con bacterias. ujú. Entonces ahí sí había bastante match en la parte técnica también. Sea, todo ese conocimiento, todo ese bagaje que traías de tu pregrado y de tu doctorado, te servía para entender el producto muy, muy al detalle. Te servía Ujú. para conocer el producto bien y saber en qué se puede utilizar, en qué no se puede utilizar, en fin. Y quizás también participaste en el desarrollo del producto, en el refinamiento del mismo, mientras estás 100% dedicada a Foldscope. Entiendo que estuviste ahí casi 3 años y ahora mantienes un rol más de consultora. Eh, ¿Cómo fue esa transición? Y también cuáles fueron los drivers de ese camino. Sí, en verdad lo principal fue que yo decidí regresarme a Perú, Ujú, ¿no? Porque mi plan, en verdad, era con terminar el doctorado, yo me quería venir a Perú un par de meses y de ahí, pues bueno, ¿no? Regresaba. ujú, Y decidía qué cosa hacer porque ya había decidido que no quería estar en academia y dije, bueno, voy a encontrar un trabajo, etcétera. Pero como pasó muchas cosas en mi vida, en verdad, la cosa ujú, salió mejor de que me lo imaginaba. Entonces ya tenía esta oferta de trabajo, justo había comenzado la pandemia, mm, las fronteras estaban cerradas, o sea, ni siquiera podía venir a Perú y además venir era muy peligroso, entonces fue una idea que se fue posponiendo. ujú, Y hay un momento en mi vida donde pues en verdad las cosas estaban súper bien, o sea, estaba, y acá también hablo bastante de los privilegios. ujú, Yo sí agradezco mucho también porque lo siguiente que voy a decir viene de bastante privilegio relacionado con estabilidad económica, ujú, que era como que, mira, o sea, si no voy a Perú ahora a pasar tiempo con mi familia, en verdad, o sea, nunca va a ser el momento perfecto. Yo en verdad no creo que en algún momento haya podido encontrar un momento más perfecto como en ese momento donde yo estaba. ujú, Entonces, y es más, justo hasta el contrato de la casa donde estaba viviendo ya iba a terminar, la tenía que renovar. Entonces, muchísimas cosas se alinearon muy bien. Y yo dije, bueno, yo quiero pasar un tiempo con mi familia porque, o sea, para mí eso sí siempre ha sido bien claro y ahí también dentro de mis prioridades, o sea, no hay dinero, no hay, no sé, pues honores académicos, profesionales que puedan valer más que el tiempo con las ujú, personas que más quiero, ¿no? Entonces yo ahí fue que decidí volver a Perú por un tiempo y lo consulté con mi jefe de Foldscope, o sea, en verdad mi plan original era renunciar, no por nada malo de la compañía, sino porque ya no iba a vivir en Estados Unidos. ¿No? Entonces, y dije, bueno, voy a estar un tiempo en Perú, unos meses, y ya de ahí veo, o sea, y era mi tiempo sabático también, que, o sea, nunca me lo había llegado a tomar, y ya de ahí decido como que, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y en verdad, como te digo, las cosas siempre terminan saliendo mejor de las que me imagino, porque cuando tuve esa conversación, mi jefe me dijo, mira, Paola, o sea, totalmente comprensible, apoyo tu decisión porque, pues, o sea, tiene mucho sentido, pero nos gustaría que aún siga siendo parte de la compañía. ujú, Entonces, así fue que salió la idea de entrar como consultora. Y lo otro que fue que justo cuando regresé a Perú, me llegó también esta oferta de enseñar en la Cayetano, ujú, que yo también no estaba muy segura porque pues no tenía en mente quedarme tanto tiempo en Perú. Y dije, voy a estar un par de meses y de ahí. Pero justo era verano y me dijeron, bueno, estas clases son solo por un par de meses, verano, ¿no? Yo dije, ya, ¿no? Normal. Y bueno, así, mira, ya voy también casi 2 años. Entonces, así, en verdad, esa fue la motivación principal. Y ujú, fue como cambió desde una posición a tiempo completo a una posición como consultora que es muchísimo más flexible en base a las otras cosas que yo deseo hacer. ujú. Entonces entiendo que tú ya habías decidido volver a Perú. Por la familia, porque ya pensabas que era un momento de retornar. Y en base a eso, en torno a ese elemento clave, fue que las demás decisiones eh, fueron funcionando inclusive mejor de lo que habías pensado que podían funcionar. Y volviendo un poco a ese momento en que dejaste de academia y fuiste a Foldscope,
comentaste que habías tenido un fellowship que específicamente fue o era diseñado para que las personas más bien se queden en academia. Que de todas maneras no tiene nada de malo. Imagino que muchas personas en ese fellowship se dieron cuenta que no era su camino, viendo ya, estando casi adentro. Cuéntanos en ese momento cómo tomaste esa decisión, cómo la comunicaste a tus supervisores, a tus superiores, si también lo conversaste con amigos o familiares, que imagino te habían venido escuchando tiempo o varios años que probablemente la academia era el camino que estabas decidiendo en primera instancia. Sí, yo creo que, bueno, yo tenía ya varios amigos que ya sabían que, o sea, que ya estaban considerando otras opciones más allá de academia. Entonces, y como te mencionaba, pues habían todas estas charlas que nosotros teníamos. Entonces, no fue un momento exacto, no recuerdo tampoco un momento exacto en el que yo como que me senté con mis amigos o con las personas más cercanas a mí, les dije, Ujú. creo que no, porque era una conversación que siempre, Fluida. ¿no? O Ujú, sea, era algo que como que era como bueno, o sea, o sea, no era algo que dábamos por sentado, sino que ujú, sabíamos que es un proceso de decisión, ¿no? Y que cada día las cosas cambian. ujú, Entonces, definitivamente sí en un momento, o sea, sí lo dije, de como que, bueno, creo que academia no es para mí, ujú, em, pero no sé, pero creo que sí, pero no sé. Entonces era como, o sea, no fue como, sé que sí y luego sé que no, sino hubo un periodo gris, ¿no? Un periodo ahí de como que, creo que no, creo que sí, hoy día decir que sí, la siguiente ujú, semana no. Pero ya sí, en un momento en el que yo dije, sé que por ahí no es. Y en verdad con quien, con quien sí me senté a tener esa conversación fue con la directora de este fellowship que te ujú, digo. Y yo le dije, mira, lo siento, ujú, sé que el objetivo de esto es prepararnos para eso, pero más bien gracias al programa y gracias a la información que yo he obtenido y muchísimas gracias porque en verdad era un programa increíble. Y yo les dije, me he dado cuenta que no quiero ese tipo de vida para mí. No, no es algo que me atrae, no es algo que me causa ilusión, no es algo que me gusta, ¿no? Y no digo que sea malo, simplemente no era lo ideal para mí. Sí, de acuerdo. Y ni, no recuerdo qué me dijo ella, pero, o sea, siempre Annika se llama ella, y ella siempre fue una persona muy linda, me apoyó, o sea, en el sentido de como, ok, no, gracias por avisarme, hablamos un rato. Ujú, Ella siempre me da otro tipo de consejos también relacionados a otras cosas académicas, entonces para mí fue eso y después con quien era en ese momento mi jefe de laboratorio, no sé si en algún momento tuve alguna conversación con ella o no, pero no, o creo que sí, claro, en algún momento le debo haber dicho como que no, pues que, o sea, después de eso no iba a hacer un postdoc, ujú, ¿no? O que no me iba a o que ya no tenía en mente volverme faculty, al menos relacionado a wet lab research. Y no, tampoco recuerdo qué me dijo, pero o sea, no fue memorable en el sentido de que no es como que, Ni para bien ni gracias, para mal. Sí. no, Ujú, o sea, ujú, como, ok, no, gracias por decirme y te deseo lo mejor y cualquier ujú, cosa que estoy para conectarte con alguien si deseas, etcétera, etcétera. Algo así como bastante general. ujú. No, creo que igual es una gran suerte, ¿no? Que hayas podido tener esos ambientes, pues si bien poco memorables, eh, por lo menos no negativos, o no de culpa, o no de reclamo. Simplemente tuviste la libertad de poder decidir lo que querías y compartirlo. Recibiste algún feedback, recibiste algún consejo y todos bien, todos quedaron bien, todos siguieron adelante con sus vidas, con sus caminos y no pasó nada. Sí, y ahí algo también que quiero añadir Ujú, porque mencionabas la parte de familia. O sea, sí, en algún momento le debo haber dicho a mis papás, pero no creo que ellos entendían tampoco, o sea, desde antes. ujú, Entonces, mientras pues yo esté tranquila y feliz, o sea, ellos también, ¿no? Obviamente yo no quería ir a biotecnología y bueno, hasta ahora no he entrado en biotecnología, pero también era bien sabido que, por ejemplo, económicamente, ¿no? En consulting ganas muchísimo más que lo que podrías ganar como faculty, ¿no? ujú, Hay diferentes trabajos. Entonces, em, también, o sea, sí, yo agradezco mucho y no digo que esta sea la experiencia de todos los estudiantes de doctorado en Estados Unidos o siquiera todos los estudiantes de mi año justo en ese programa,
de biociencias en Stanford, pero al menos las amistades que yo había cultivado en ese momento y el ambiente cercano mío, eh, sí ayudó en, o sea, no, el hecho de que no haya sido memorable es algo bueno, Sí, ¿no? O sea, de es acuerdo. algo que Ujú, fue una transición bastante orgánica. ujú, bastante suave. Ujú. Ahora quiero tocar otro tema importante, otro espacio importante en tu vida, que es todo el trabajo que has realizado liderando organizaciones. Nos contabas de Repu, que has sido directiva, o has estado en espacios muy importantes dentro de la organización. Entiendo que también has dado charlas o presentaciones en espacios bastante importantes como APEC, Mujeres para la Ciencia, en el año 2022. Tienes también un podcast en donde hablas con mujeres científicas de Latinoamérica y su experiencia en ciencia, haciendo doctorados, etcétera. Entonces, cuéntanos un poco más cómo nació esta rama comunicadora. A veces solemos pensar que quizás los científicos son de su laboratorio, ¿no? De un grupo pequeño, pero tú todo lo contrario, vienes compartiendo mucho conocimiento y prueba viva que estamos conversando ahora, pero también tienes tu canal en YouTube, tu propio podcast. ¿Eso era algo que ya, digamos, hacías en el colegio, de niña, venía muy de siempre, o fue despertando más hacia la universidad o el posgrado? Sí, definitivamente ya fue cuando yo estaba como más adulta, Ujú, ¿no? O sea, en pregrado un poquito, pero ya más fue a nivel de posgrado, en el ujú, doctorado. Yo y en verdad agradezco muchísimo, yo soy católica, entonces creo en Dios y yo sí agradezco mucho porque hay muchas cosas que yo hice bien sin darme cuenta que esas eran las cosas que tenía que hacer. Y que ujú, luego, o sea, como por ejemplo, cuando postulé el doctorado, ¿no? Había muchas cosas que yo había hecho que me hacían una muy buena candidata para postular, o sea, si no, ujú. obviamente no me hubiesen aceptado, que yo cuando las hice no me di cuenta, o sea, no sabía que Ujú, tenía que hacer esas cosas. Que ahora, pues con redes sociales, hasta podcasts como el tuyo, etcétera, es mucho más fácil acceder a esa información, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo también creo que desde cierto tiempo, o sea, para mí nunca hubo esa como dualidad o esa como separación entre comunicación y ciencia, sino y siempre como que, y estoy tratando de recordar alguna memoria inicial, pero era algo que iba como de la mano. Y ujú, yo creo que también, o sea, desde chiquita, por ejemplo, ¿no? Que veía Discovery Kids o Animal Planet, ujú, y eran científicos, justo te mencionaba una científica que yo pues amaba y todavía amo, Jane Goodall, esta primatóloga. ujú, Yo me enteré de ella no porque leí un paper, no porque visité su laboratorio o la visité en África, qué sé yo, sino porque la vi en la tele. ujú, Entonces, yo estoy segura que desde chiquitita, o sea, esos estímulos externos, el enterarme de toda esa información por medio de medios audiovisuales, como que fueron como normalizándolo. Y bueno, creo que la mayoría de personas, ¿no? Está expuesta a mucha información por medio de ujú. tele, Sí. internet, etcétera. Pero también lo otro es que, por ejemplo, cuando yo estaba en pregrado, ya comenzando el doctorado, sí comencé a conocer a algunas personas que hacían muchísimo énfasis en la importancia de comunicación. Ujú, Es más, en el mismo doctorado, ahí también se hacía muchísimo énfasis en, obviamente, no solo es generar un buen proyecto de investigación o generar data, sino es cómo la comunicas, ujú, ¿no? Porque y también es la parte de formación de pensamiento crítico, que bueno, el lado oscuro de eso es a veces, yo le llamo la mentalidad de tiburón, que ujú, es como huele sangre y pues destruyes a la otra persona, que es la parte muy negativa de el pensamiento crítico ujú, en extremo. Pero por ejemplo, ¿no? Ir a una conferencia y a veces estás ahí y como que alguien está presentando su investigación y luego sales con tu amigo o amiga y dices, oye, ¿escuchaste lo que presentó la doctora Paola Moreno Román? No se le entendió nada, ¿no? O sea, es como, ujú, ¿qué dijo? O sea, ¿viste su gráfica? ¡Qué ujú, horrible! O sea, ese tipo de cosas, que es como, entre comillas, como pues el ujú, rajar a nivel académico, pero es también, o sea, ahí también se ve la falta de habilidad de la otra persona a comunicar. Entonces, ujú, y al menos en mi laboratorio y en mi programa o hacia mi persona, sí había mucho énfasis en comunicar tu ciencia. Es más, habían hasta talleres o incorporaban cosas de cómo le contarías, o sea, y luego, bueno, sacaron el término porque decían que era ages, ¿no? Que era un poco relacionado
pues tú sabes que en Estados Unidos son muy sensibles con algunas cosas, Ajá. mucho más sensibles que en otros países. Mm, Pero, o sea, el término que siempre usaban es, ¿cómo explicarías tu proyecto de investigación a tu abuelita? ujú, O sea, ¿o cómo le explicarías a alguien que tiene setenta y tantos, ochenta y tantos años? ¿No? Entonces, ahí hacían el énfasis de cómo lo dirías, o sea, sobre todo temas bastante complejos, cómo lo dirías muy de forma simple. sencilla, de Ujú, forma que la otra persona entienda. Entonces, de ese lado académico, nunca, o sea, se vio mal. De lado, como te digo, creciendo desde niña también, o sea, yo aprendía mucho de ciencia ujú, mirando la tele, porque pues no lo aprendía de leyendo papers ni nada. Y también porque, por ejemplo, en mi programa de doctorado había una chica que ella tenía un canal de YouTube ujú, eh, y ella todavía ahora terminó el doctorado y se dedica 100% a todo lo que es comunicación de ciencia, ¿no? Science ujú. Communication. Ha trabajado con Netflix, ha trabajado, o Oh, sea, wow. muchas cosas. Ujú, Entonces, y es una científica increíble. Entonces, nunca, y por eso te digo, yo agradezco mucho a las experiencias que he tenido porque tampoco nunca fue algo que lo vi mal o que lo vi raro, ¿no? ujú. O sea, no era algo que todos sentían el llamado a, eso sí, algunos son más introvertidos que otros y algunos, no sé, pues le da más roche ver su cara o escuchar su voz. Sí. Eso sí, definitivamente, Ujú, pero más allá de esas cosas particulares de cada persona, no había nada como estigmatizándolo, de ujú. cierta forma. Ujú. Además, también es un acto casi como de generosidad, ¿no? Porque estás compartiendo tu tiempo, estás dedicando el tiempo a grabar algo, a compartir algo propio, de tu propia experiencia, o trayendo a otra persona para conversar sobre ese tema. Y es un acto de compartir, es un acto de generosidad, ¿no? Y, y también creo que es fundamental, ¿no? Lo de compartir tu ciencia, en el caso de ciencia que estamos hablando, pero realmente cualquier cosa, tu emprendimiento, tu trabajo, tu pasión, tu hobby, cómo contarlo a una persona que quizás no lo va a entender tan fácilmente. O también he escuchado mucho ese término de contarlo como si estuvieras en un ascensor. Tienes que tener la capacidad de contar tu proyecto o lo que estás haciendo en 30 segundos, 45 segundos, el tiempo que te demora subir con otra persona en un ascensor. Eh, ¿Cómo recomendarías, qué sugerirías, por ejemplo, para alguna persona que quiera empezar en este camino de difundir ciencia o de tener mayor participación en distintos eventos? ¿Cómo hacerse conocido? ¿Cómo hacerse estar en el radar de las personas que organizan, que invitan a panelistas, a presentadores? Lo primero que yo diría es que comiencen a generar contenido, ¿no? Ujú, O sea, eso es lo primero, porque yo sí he tenido esta conversación con varias personas que a veces me dicen como que, o sea, y es ahí también la parte científica o habilidades de pensamiento crítico que como que creo que hacen que se autosaboteen, y esta es como mi opinión, porque quieren como que tener planeado exactamente todo el contenido que van a desarrollar por el siguiente medio año. ujú, Tener planeado, o sea, quieren así, todo así milimétrico. Y está bien, ¿no? Está bien. El problema es que ese perfeccionismo, esa era la palabra que estaba buscando, ese perfeccionismo Se hace limita. que nunca produzcan nada, ¿no? Está genial tener un plan, está genial, pero también tiene que haber cierta flexibilidad. A ver, ¿qué tal si? Y a mí a veces me ha pasado que yo planeo algo y me da la gripe, y luego Ujú, estoy 3 días out, ¿no? Así como que en verdad no puedo ni respirar porque mi nariz está toda tapada. Entonces, o que no puedo hablar, por ejemplo, digamos, me invitan a un evento y ha habido un par de veces que es como que en verdad he tenido que estar descanso total los 2 días antes porque si no, no iba a llegar a ese evento, ¿no? Entonces, son cosas que pasan y uno tiene que tener esa flexibilidad. Entonces, el mayor consejo que yo les diría, el primero, sería que comiencen a generar contenido, ¿no? Que ujú, comiencen a generar contenido. Es muy bueno tener una estrategia, pero que ellos mismos se pongan un deadline, ¿no? Es como, ya, voy a diseñar un plan hasta el 10 de julio. Y el 10 de julio esté donde esté mi plan, si es que lo he terminado genial, si es que no, no, pero igual lo voy a hacer. Entonces, eso es lo primero, láncense. Y lo segundo es la parte del networking, que es crucial, ¿no? ¿Cómo puedes hacer el networking? O sea, y obviamente ahí también va bastante de la mano con, por ejemplo, digamos que solo haces un video y se hace viral, ujú, ¿no? no. Olvídate. Entonces, ahí ya, check, ¿no? Ajá. Entonces, también está ese componente, pero digamos que
que pues no sé, solo tienes muy poquitas vistas, muy poquitas vistas, muy poquitas vistas, no importa. O sea, Consistencia también. exacto, el contenido también va a llegar y es, bueno, eso también depende de cada persona, ¿no? Ujú, Yo sí, por ejemplo, para mí, o sea, a mí eso es algo que me divierte. También sé que es algo, o sea, no es algo de lo que yo vivo ni nada, entonces tampoco tengo esa presión. ujú, Pero no me importa mucho de como cuántas personas lo ven o sea, sí me gustaría que llegue a muchas personas, pero para mí es más importante que el contenido está ahí y esa también es la parte de mi fe, que es como al que le va a servir y al que no, no. Y Ya ya, está. o sea, no Ujú. esté en mis manos, o sea, ahí quedó. Ujú, Y ese es otro consejo que justo hace poco hablaba con un amigo que quiere comenzar su canal de YouTube en matemáticas y eso. ujú, Y yo lo otro que también les digo es, si tú ya te conoces y tienes tendencias obsesivas hacia redes sociales, ten mucho cuidado en comenzar ese camino, porque muy rápidamente te puedes ir por el camino de, o si tienes un comentario de un hater, no ujú. sé, se te cae el mundo, ¿no? Siempre prioriza cuidarte antes de cualquier otra cosa. De acuerdo. ¿No? Mm. Entonces, pero eso ya sería como nivel más Ujú, avanzado. O ujú, sea, para los que están comenzando, láncense, networken, pueden hacer lives invitando a otras personas, por ejemplo, a otros científicos, científicas o en el área en el que estén. Asiste a eventos también ahí, con tu tarjetita o tu QR code para que te escaneen, vas intercambiando información. Y sí, o sea, en Perú también hay un montón de eventos relacionados a ciencia constantemente, entonces hay muchísimas formas de involucrarse en divulgación científica dentro del país también. No, de acuerdo que a veces justamente esa formación tan rigurosa de querer tener todo planificado, inclusive en tu caso aún más, porque digamos, ustedes, los científicos, tienen protocolos muy rígidos de, ese es el paso uno, ese es el paso dos, ese es el paso tres de cualquier experimento, protocolos validados, protocolos que tienen infinidad de años. Y después, pues uno hace su propio plan para un proyecto personal, un emprendimiento, lo que sea, y no tienes todas esas seguridades, porque es algo nuevo, es algo que no tienes toda la información, es algo que nunca has hecho antes, cualquiera sea el motivo. Y al final eso te va frenando, ¿no? Te va poniendo tú mismo te vas poniendo el padre de mañana, pasado, y así lo vas pateando, ¿no? Y hay algo que creo que chocaba mucho con esa formación tan rigurosa. Hay esta frase, creo que es del fundador de LinkedIn, que decía, si no te avergüenzas de tu primer producto, es que lo lanzaste muy tarde. Entonces creo que también vale la pena meditar o pensar en eso en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí vale la pena y es obligatorio esperar más tiempo, pero quizás en otros uno mismo puede ser más flexible. Ujú. Sí, y también, o sea, con la velocidad en la que está avanzando redes sociales, o sea, en verdad, si esperas, no sé, medio año más, ya de repente las plataformas cambian, ¿no? Entonces, Sí, 100%. ujú, Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has llevado por todo un camino de biología, de pasión por la ciencia, tu doctorado, los eventos y las cosas que te fueron llevando a cambiar un poco de camino, todo ese recorrido que has hecho comunicando y haciendo alianzas estratégicas. Y ahora también, bueno, con tu canal, con tu podcast, que también muchas personas están aprendiendo mucho cómo es la vida de una o de un científico, de hacer doctorados fuera, en otros países, etcétera. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy día, muchísimas gracias por tu camino, por tu trayectoria comunicando. Por favor, si tienes alguna palabra final para despedirte o si quieres dirigirlos a los que nos escuchan a tus propias redes y a tu podcast. sí, no, muchísimas gracias nuevamente, Rodrigo, por la invitación. Yo le diría a los chicos, chicas que nos están escuchando, que si quieren comunicarse conmigo, tienen alguna pregunta específica, que se sientan en la libertad de escribirme a Yachas Warmi, o sea, es IACHAQ, Ujú. Warmi, WARMI, como mujer en quechua. Me pueden mandar un mensaje por redes sociales o también al correo que es yachaswarmi@gmail.com y yo feliz de responderles o me pueden contactar hasta por medio de Rodrigo también. Sí, 100%. Y muy, muy feliz de haber podido conversar contigo, compartir un poquito más de mi trayectoria. Espero que les haya servido. Y el último consejo que les quiero dar es la importancia de construir comunidad.
Eso es algo muy, muy importante y no digo que pues tienes que tener una comunidad de 10.000, 15.000 personas, sino al menos tener un grupo sólido. Lo ideal, obviamente, es tener buenas relaciones con tu familia, Ujú, pero más allá de eso, donde vayas, por ejemplo, en mi caso, en el doctorado, en el trabajo, etcétera, tener un grupo sólido de personas en las que te puedas apoyar mutuamente para celebrarse mutuamente, pero también poderse apoyar cuando las cosas no salgan bien, porque la vida de todos siempre va a tener altos y bajos. Entonces, cultivar eso es muy, muy importante, al menos tener a una persona en quien puedas confiar, es ujú. algo que les va a ayudar mucho en cualquier ámbito de su vida. De acuerdo con eso, 100% de acuerdo con eso. Pablo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Chao.